Muy buenas tardes. Hoy, 12 de julio del 2025, retomamos nuestros rituales místicos poéticos de los días sábados a la tarde a partir de San Juan de la Cruz. Y estamos haciendo un itinerario parsimonioso, por decirlo así, desde varias aproximaciones al santo místico poeta. Y ahora estamos siguiendo, como ya saben, desglosando el cántico espiritual, y 3 o 4 sesiones hemos dedicado a otro gigante de las letras, que es Fray Luis de León. Y veíamos en Fray Luis, hay 2 Fray Luis de León. El primero está consagrado a la exposición literaria del Cantar de los Cantares, en el que se apega a la metáfora nupcial del amado y de la amada. Y el segundo el segundo Fray Luis de León, que vimos hasta el sábado pasado, mostraba este coloso de las letras españolas, muy influido por el neoplatonismo y por una concepción de mística cósmica, que lo emparenta y lo acerca a no solo a lo griego, sino también tangencialmente, si se quiere, a lo oriental, lo que hemos visto ya en varias sesiones del Oriente y el Occidente, etcétera, etcétera. Porque en esa segunda etapa, Fray Luis de León es un místico que, sin dejar de ser cristiano, católico, está poniendo el acento en algo no totalmente, como veremos, en algo no cristiano, por decirlo así, en una mística que es cósmica, y en cierto sentido lo acerca a el panteísmo. No obstante lo cual, les hacía la precisión, y ahora la retomo, que hay un par de poemas que son netamente cristianos del segundo Fray Luis de León. Y esos tienen que ver con la exposición de la Virgen María en un caso y de la encarnación en otro. Y hoy empezamos, o nos sumergimos o inmergimos en San Juan de la Cruz. Y en esa introducción veremos aquello en lo que convergen Fray Luis y San Juan, y aquello en que divergen. Pero valga como introducción a la meditación, contemplación, ejercitación de hoy, el ritual poético que le dedicamos a San Juan de la Cruz. Y yo ahora voy a leer con una forma pausada algo que va a estar desglosado en la sesión de hoy. Un romance de él, porque hay que atender a la palabra romance, o al roman en francés. El romance es una narración, y una narración no es un silogismo, no es una teoría, no es una abstracción. Es, si lo quieren decir en sentido sencillo,
como un cuento, cantar y contar como un cuento poético. El romance que usamos ahora como introducción a la meditación del día de hoy es sobre el Evangelio, in principio erat verbum, acerca de la Santísima Trinidad. Y dice así: en el principio moraba el Verbo y en Dios vivía, en quien su felicidad infinita poseía. El mismo Verbo Dios era, que el principio se decía, él moraba en el principio y principio no tenía. Él era el mismo principio, por eso de él carecía. El Verbo se llama Hijo, que del principio nacía. Hale siempre concebido y siempre le concebía. Dale siempre su sustancia y siempre se la tenía. Y así la gloria del Hijo es la que en el Padre había, y toda su gloria el Padre en el Hijo poseía. Como amado en el amante, uno en otro residía, y aqueste amor que los une en lo mismo convenía. Con el uno y con el otro, en igualdad y valía, tres personas y un amado, entre todos tres había. Y en un amor, en todas ellas, y un amante las hacía, y el amante es el amado en que cada cual vivía, que el ser que los tres poseen, cada cual le poseía, y cada cual de ellos ama a la que este ser tenía. Este ser es cada una, y este solo las tenía, y este solo las unía en un inefable nudo que decir no se sabía, por lo cual era infinito el amor que las unía, porque un solo amor tres tienen, que su esencia se decía, que el amor cuanto más uno, tanto más amor hacía. Bueno, el romance es más largo, lo voy a detener aquí como inicio de la meditación y volveremos después en el texto a ampliarlo. El segundo verso, el segundo canto, lleva por título de la comunicación de las tres personas. El tercero, de la creación. El cuarto, prosigue. El quinto, prosigue. El sexto, prosigue. El séptimo, prosigue la encarnación. El octavo, prosigue. Y el noveno, del nacimiento. Hacemos una corta meditación uniendo las manos, cerrando los ojos, repitiendo el mantra y después retomamos. Muy bien. Manos a la obra.
Estamos ahora en el tercer capítulo de este gran comentario de Javier Picasa sobre el cántico espiritual, y este está dedicado al amor de Dios y contemplación cristiana, una introducción a San Juan de la Cruz. Hay una famosa y maravillosa, copiosa bibliografía sobre San Juan en general y sobre el cántico espiritual en particular. Aquí estamos siguiendo esta de Javier Picasa, pero bueno, vamos a ir haciendo alusiones a otras que son extraordinariamente buenas también. Y ahora estamos en una introducción a San Juan de la Cruz. Y aquí Picasa nos dice que hay tres supuestos que permiten atender la gestación de esta poesía y pensamiento de San Juan de la Cruz a la cultura de su tiempo. En primer lugar, él está asumiendo el esquema nupcial del Cantar de los Cantares y rechaza el método y visión de una mística ascensional como es la del segundo Fray Luis de León, que intenta llegar a Dios por medio del orden del cosmos, y Juan acentúa el carácter cristiano del encuentro del hombre con Dios. En primer lugar, San Juan asume de forma plena y consecuente el esquema nupcial del Cantar de los Cantares. Y eso connota el carácter cristiano del encuentro del hombre con Dios. Y el esquema nupcial del cantar vale aquí como la expresión definitiva del encuentro del hombre con Dios. Para San Juan, los símbolos del cantar no son un texto provisional que puede utilizarse en un momento de juventud, como hizo Fray Luis, pero que luego hay que abandonarse para hablar de Dios en clave de la unidad abarcadora o de la totalidad cósmica, en la que el hombre se anega al fin de su camino de elevación contemplativa. El cantar ofrece los símbolos primeros y finales de la vida, haciendo de esa forma que veamos el encuentro con Dios en clave de unidad afectiva, más de amor que de razón, y de dualidad personal. El hombre y Dios serán como dos enamorados que se buscan y se encuentran en camino de entrega plena y de generosidad gozosa. Dicho esto, hay que añadir que San Juan no asume en su poesía religiosa o en su comentario los motivos de la mística del cosmos, como ha hecho el segundo Fray Luis. Y esto marca la diferencia radical entre una mística ascensional del hombre hacia Dios en ascenso o la descendente de Dios al hombre en descenso. Y esta mística ascensional es la que venía dictada y pautada, sobre todo por los neoplatónicos, y llega hasta Fray Luis de León. Y se constituye como la visión contemplativa de los hombres. Pues bien, San Juan de la Cruz silencia totalmente este camino. No es que San Juan rechace de manera expresa ese elemento con razones de crítica teológica de tipo racional y especulativo.
Lo que él hace es algo mucho más profundo. Va negando de tal forma los caminos que conducen desde el mundo a lo divino, que al final no queda acceso alguno. Lo que el mundo ofrece es nada. Y San Juan abrazará aquí esta teología negativa del nada, nada, nada. Y eso significa que nosotros no podemos idear ni edificar ninguna especie de mística del mundo. Ante la infinitud de Dios, quedamos condenados al silencio. Es hermosa esta referencia que abraza la nada y el silencio, porque toda espiritualidad en general, y la cristiana en particular, abraza soledad, silencio y quietud. Pero eso lo encuentra uno también en la filosofía, con un pensador como Wittgenstein, que después de revolucionar extraordinariamente con el Tractatus Logico-Philosophicus y haber desplegado todo lo que se podía desplegar de esa revolución lógico-sintáctica, llega al ápice de una gramática profunda, siguiendo al propio San Agustín, dicho sea de paso, en el que expresa que todo lo que puede decir la ciencia lo tiene que decir con cristalino rigor y claridad. Y termina el Tractatus diciendo, y de aquello que no puede decir, debe hacer silencio. Aquí estamos con San Juan, mucho antes que Wittgenstein, diciendo que el silencio y la noche oscura son fructíferos. Ante la infinitud de Dios, repitamos, quedamos condenados al silencio. Y el verdadero camino del encuentro con Dios es, para Juan, su revelación en Jesucristo. Y sobre el silencio del hombre se escucha la palabra de Dios. Y dentro de la visión del cristiano, resultan especialmente significativos los temas de la comunión de amor, vinculada con la Trinidad y la Encarnación, que son los dos dogmas fundamentales del cristianismo. Comunión de amor y negación de todo lo finito, que está vinculada a la cruz de Jesucristo. En dialéctica total de negación y afirmación, el hombre que no quiere hacerse Dios, o sea, conquistar o poseer lo divino por sí mismo, viene a ser destinatario de la manifestación y presencia de Dios. Quizá pudiéramos decir en esta línea que el lugar del encuentro religioso es la negación como muerte del hombre y como la gracia, que es el don total de Dios. Y hay que aprender a leer de un modo unitario los cantos y los cuentos, los poemas de San Juan de la Cruz. Y esto se puede hacer por una gradación también parsimoniosa, arrancando
de que en el principio hay un relato de fe, un relato, una narración, que en forma de romance o poema histórico doctrinal, recrea los elementos fundamentales del misterio cristiano. Y aquí San Juan se lanza muy evangélicamente a reescribir el Evangelio de San Juan, o sea, del Cantar de los Cantares al Evangelio de Juan. Y estos versos forman eso que pudiéramos llamar el Evangelio de San Juan de la Cruz. En segundo lugar, en el centro de la obra de San Juan de la Cruz, hay una fuerte teoría o teología escrita en prosa, en la subida al Monte Carmelo, en la noche oscura y en algún sentido en la llama de amor viva. Y ese núcleo central está dedicado a precisar los rasgos principales del ascenso contemplativo. La fe del Evangelio ya indicado abre aquí un camino de experiencia y teoría que se expresa en forma negativa. Hay que dejarlo todo, hay que morir a sí mismo y pasar por la noche para hallar el Dios de Jesucristo. Y al final hallamos un poema de amor, el Cántico Espiritual, como nueva y jubilosa redacción del Cantar de los Cantares. Lo que al principio era relato de fe, se ha vuelto poema jubiloso de experiencia transformada. La teoría de la negación se hace afirmación intensa del encuentro enamorado del hombre con Dios. La unión varón-mujer como canto nupcial de fidelidad y gozo se ha venido a convertir en signo pleno, parábola final del encuentro de los hombres con Dios. Y estos no son meros momentos sucesivos de un proceso que empieza en el relato de fe, en el romance, para avanzar por la negación, la teoría de las nadas, y llegar de esa manera al gozo y plenitud del cántico, que es el poema, que podemos entender como anticipo del cielo de Dios sobre la tierra. Y más que significativo, es paradójico el hecho de que San Juan de la Cruz haya escrito un espléndido poema de amor titulado Noche Oscura, encuentro de dos enamorados, y que luego al comentarlo por dos veces, lo comenta en la subida y lo comenta en noche, lo convierta y lo transforma en prosa teológica. Y es evidente que al autor le importa sobre todo el gozo de la unión definitiva, allí donde se abrazan amado con amada, amada en amado transformada. Pero al llegar al comentario renuncia a presentar el gozo y, sobrevolando el poema, se limita a exponer una manera teórica la urgencia de las negaciones. Para alcanzar el encuentro de amor hay que pasar por larga noche en despojo y muerte de todo lo creado. Pero San Juan de la Cruz no ha querido presentar su afirmación de amor partiendo de los versos de la noche. Ellos fueron solo la excusa para desplegar su teología negativa, su teología de las negaciones, para entonar su experiencia de amor en forma abierta y positiva. Cuenta con mejores cantos. Las 40 liras de su traducción del Cantar de los Cantares, que se llamarán el cántico espiritual por excelencia.
Así, nosotros, principiantes en la introducción a San Juan, tenemos que partir de esta triple realidad. En primer lugar, tomamos los versos del romance, no para comentarlos, cosa que no ha hecho el propio San Juan, sino para indicar sus rasgos más significativos. Veremos de esa forma que los mismos temas del poema de amor, del cántico, se encuentran implicados en esto que llamamos su evangelio. Luego fijamos algunos rasgos de la prosa teológica de San Juan como base para un canto de amor. Y toda la prosa de su vida y noche es un desbroce o aviso liminar, tela, la llama él. Hola, Vanina. Y estamos aquí en esta introducción a San Juan, aludiendo a los pasos graduales que vamos a dar para inmergirnos en el poema que es el cántico. Ahora una pequeña pausa por si acaso quieren comentar algo y después continuamos desglosando el cántico. Bueno, paso a paso, vamos por el primer paso, después de esta introducción a la introducción a San Juan de la Cruz. El primer paso es un relato fundante. Vuelvo a hablar del relato y de la narración. El Evangelio como romance. En la base de la experiencia religiosa de San Juan de la Cruz está su forma de entender y de vivir el cristianismo. Y el cristianismo se presenta ante sus ojos de forma narrativa. Nunca se acentuará suficientemente la importancia de esta cuestión de la narratividad. El Evangelio como narratividad, el Evangelio como relato, como romance de amor. En el centro de esta narrativa no hay un dogma entretejido por teorías. No hay una experiencia de carácter filosófico en este romance evangélico. No hay tampoco una especie de mística del alma que pretende superar los moldes viejos de su yo, existencia individual, para anegarse en el todo superior de lo divino. En la base de todo hay un relato, y es el relato del misterio cristiano, que siguiendo la postura de los apocalípticos judíos, sobre todo de Daniel, se ocupa de la realización final del designio salvador de Dios. Alfa y Omega, Arge y Eschaton. Argeología filosófica y eschatología teológica. Cristo es eso, el primerísimo principio y el ultimísimo fin. Es por eso que no es descabellado acentuar el romance como hemos leído, y ahora empezaremos a glosar con detalle. In principio erat verbum, en el principio primerísimo era el verbo. Pero el verbo está destinado a ser el redentor y el salvador de todo, de todas las criaturas, de todo el mundo. El mismo cristianismo es un misterio, y ser un misterio es el despliegue
escatológico del designio salvífico de Cristo, conjugando Trinidad y encarnación, y como hemos visto y seguiremos viendo, y mariología. San Juan de la Cruz vuelve a la palabra de la Iglesia que abraza este misterio, porque la Iglesia no se esfuerza jamás en demostrar el misterio, cosa absurda. La Iglesia lo que hace es relatar el misterio con admiración y alegría, ofreciendo esa forma, la palabra de su credo. Y San Juan de la Cruz vuelve a la palabra de esa Iglesia, porque el dogma cristiano no se afirma con proposiciones conceptuales, se narra o cuenta, relatando los momentos de la manifestación salvadora de Dios en Cristo y del Espíritu. Y eso lo sabían bien los teólogos medievales, y a pesar del influjo de la escolástica, seguían presentando el Evangelio como historia salutis. Vuelvo a comentar lo que les he dicho al pasar hace un rato. El escolasticismo tiene sus glorias y sus sombras, y lo más oscuro de sus sombras es el hacer creer que un sistema conceptual y proposicional puede esclarecer el misterio cristiano. Nunca nadie pudo, puede ni podrá esclarecer un misterio. Lo que puede hacer, en el mejor de los casos, es narrar. Y les mencionaba lo de Wittgenstein, porque Wittgenstein está viviendo ese auge enancado en el positivismo y en la epistemología positivista, que tiene una estructura sintáctica del mundo, la sintaxis, la coherencia entre los signos, pero él, que empieza a redactar el Tractatus como tesis doctoral dirigido por Russell en 1911, después se desata la Gran Guerra, la Guerra Mundial Primera, que llamamos ahora, y él se anota para ir a luchar en los Balcanes porque quería ver la experiencia de la muerte de cerca, y ahí produce una torsión extraordinaria en su propia tesis doctoral y en la historia de la filosofía. Porque él ahí distingue entre lo que se muestra, sich zeigen, y lo que no se muestra, que es lo místico. Y él descubre, para desagrado de Russell y de todo el círculo de Viena, él descubre que es infinitamente más significante lo místico que lo que se puede mostrar y demostrar en proposiciones lógico-conceptuales. Y podríamos hacer montones de otras referencias, pero valga esto para mostrar que San Juan de la Cruz, que no necesitó desplegar un Tractatus Loico Philosophicus, con su teoría de las negaciones, sabía a cabalidad que la significancia de lo que podemos decir es nada respecto de lo místico. Que la nada me coloca en el umbral del romance. El romance me coloca
en el plano del mysterium salutis, el misterio de la salvación, y toda la historia, que es un drama y que es un romance de amor y muerte, es una historia salutis también, una historia de la salvación. La historia salutis es el despliegue histórico de la salvación de Dios. Y esto lo sabía bien Juan de la Cruz al exponer su fe, la fe cristiana, por medio de su romance. Estas distinciones de los géneros literarios al interior del corpus bíblico ha merecido también profundas investigaciones. Una de Vilnet, Biblia y Mística, en San Juan de la Cruz. Otra de Brandl, Biblia en San Juan de la Cruz. Pero para situar mejor este arte de lectura de la Biblia, los libros canónicos son los que escribe el gran Henri de Lubac, que se llama Exégèse médiévale, 4 tomos. El romance dogmático, dicho entre comillas, de San Juan de la Cruz, no ha recibido la atención que merece ni en clave poética ni en clave teológica. Así, las obras citadas apenas lo han tratado con profundidad. Y aquí avanza Javier Picasa diciendo que hay otra tesis de Cadrecha que se llama San Juan de la Cruz, una eclesiología del amor. Avanzando sobre estos estudios ya mencionados, en la década del 80 del siglo XX, pone el vicio de ese mysterium salutis y esta historia salutis en la eclesiología del amor. Bien. La primera parte de ese poema o romance que hemos leído al comienzo, el romance sobre el Evangelio, in principio erat verbum, acerca de la Santísima Trinidad, la primera parte del título parece exacta. San Juan de la Cruz vuelve a confesar su fe como evangelio, y el evangelio es la buena nueva, partiendo de Juan 1:1. En principio era el verbo. Y Juan de la Cruz rehace el prólogo de Juan Evangelista a partir del Génesis, porque en Génesis 1:1 ya se nos decía: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, para entenderlo como compendio y clave de la fe cristiana. Y aquí Juan de la Cruz introduce su forma de ver el cristianismo. Por eso parece reductiva la segunda parte del título. El romance no se ocupa solo de la Santísima Trinidad, que es Dios en sí mismo, sino también del Dios que se abre al mundo, que es la creación, para introducirse finalmente en ese mundo, que es la encarnación redentora. Estos son para San Juan de la Cruz los 3 misterios del Evangelio, que significativamente se encuentran expresados en clave nupcial. Es una clave escatológica. Estamos lanzados a la existencia para las grandes bodas. Y así lo oían los primeros creyentes cristianos, en moldes de carácter
quizá más gnóstico, quizá más platónico, lo interpretan luego algunos padres de la Iglesia. Pero el mismo Cristo, que es centro del misterio, se puede ver de varias formas, como juez y salvador que viene, como logos de Dios, como expresión de racionalidad del universo. Pues bien, San Juan de la Cruz ha optado, ya al principio de su confesión de fe o romance, por una cristología de tipo nupcial. Dentro de este relato, cuyos núcleos son Trinidad, creación del mundo y encarnación del Hijo, Juan de la Cruz introduce unos elementos interpretativos que ofrecen el sentido, un sentido escatológico a las nupcias. Ese es el sentido nupcial del conjunto del romance. Primero, la Trinidad, romance, traduce ya el encuentro del Padre con el Hijo en clave de amor nupcial, como amado en el amante, uno en otro residía, dice este romance que he leído al comienzo. Y así uno puede afirmar que en el principio estaba de algún modo el matrimonio original, y continúa San Juan de la Cruz, moraba el Verbo en Dios, y Dios su Padre, Padre esponsal, palabras de gran regalo y deleite le decía. En segundo lugar, está la creación en el romance, que recibe una interpretación expresamente esponsal. Qué maravilla lo que nos dice aquí. Toda la creación está creada como esposa. Y dice Juan de la Cruz, una esposa que te ame, mi hijo, darte quería. Qué revolución exegética, hermenéutica, interpretativa para textos que uno lee por encimita. No ha creado Dios el mundo por simple efusión de su bondad, que es lo que hace el neoplatonismo. Y tampoco lo ha creado para cubrir de alguna manera el hueco que suscita al replegarse sobre sí mismo, que es lo que hace cierta cábala judía, o por algún tipo de necesidad interna. Dios crea el mundo para ofrecer campo de amor de esposa al Hijo. Todo lo creado ha sido creado como esposa del Hijo. Y en tercer y último lugar, la encarnación se entiende como el establecimiento de las bodas entre el Hijo de Dios y su esposa creada en el romance de Juan de la Cruz. Para que sean posibles esas bodas, el Hijo ha de asumir la humanidad, asumiendo así la propia condición débil y dura de la esposa. Y desaparecen casi por completo los motivos del pecado o culpa de los hombres. Lo que pasa a primer plano es su bajeza y debilidad. En ella se introduce el Dios esposo para rescatar, elevar, planificar de esa manera a su humilde y pobre esposa. Estos son temas que el romance de San Juan Cruciano desarrolla, desarrollando los artículos o dogmas de su propio credo. San Juan de la Cruz ha desplegado así un poderoso relato de evangelio. Vamos ahora a ahondar un poquito esto en una articulación del misterio trinitario
la paternidad y la nupcialidad. San Juan de la Cruz arranca de Juan 1:1, del evangelista Juan, recreando así la frase fundante de la Biblia, de Génesis 1. En el principio es arché, principios arjai, griego. En el principio, antes de la creación, se encuentra el verbo, in principio erat verbo, que desbordando su carácter primigenio y funcional de comunicación, de palabra abierta, viene a presentarse ya del todo en forma de persona. Así se dice que vivía, moraba en Dios, en quien su felicidad infinita poseía. Para San Juan de la Cruz este verbo es evidentemente el hijo de la tradición dogmática cristiana, ratificada en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Y son significativas las primeras notas de este verbo. Se dice que mora en Dios. Quiere decir que puede y quiere vivir en vida de otro. Por eso se añade que el verbo es feliz, en palabra paradójica, posee felicidad infinita, no poseyéndose a sí mismo. Es principio total, no teniendo principio. Es plenitud de ser, siendo en el otro y desde el otro. Lógicamente, este misterio del principio toma forma de paternidad y filiación. Y aquí el romance San Juan Cruciano nos dice: el verbo se llama hijo, que del principio nacía, hale siempre concebido y siempre le concebía, dale siempre su sustancia y siempre se la tenía. En ese principio que siempre perdura, encontramos ahora al Padre que concibe sin cesar al Hijo. No es un demiurgo platónico. Concibe sin cesar al Hijo. Nos quedemos en el concibe, la concepción, que es la misma raíz de concepto. Concibe sin cesar al Hijo. Y si uno cree equivocadamente, conocer es conocer por conceptos, por proposiciones o por silogismos, ignora de cuajo que el conocer del que estamos hablando aquí es el conocer de carne y hueso, dicho en humano e intramundano, que viene del conocer semítico. Cuando decimos que la Virgen no conocía al varón, la Virgen no tenía relaciones sexuales con un varón. Y conocer, en francés, se dice connaissance, conocimiento. Conocimiento, porque eso es lo que aquí nos está diciendo. Hale siempre concebido y siempre le concebía, dale siempre su sustancia y siempre se la tenía. Y continúa sobre esta base que el Padre posee solo aquello que entrega y se da en germen todo el pensamiento y experiencia de San Juan. Y en ese sentido hay que entender el símbolo trinitario como la expresión de la gloria compartida. Y continúa el romance diciendo: como amado en el amante, uno en otro residía, y aquese amor que los une en lo mismo convenía, con el uno y con el otro en igualdad y valía. Nos quedemos un poquito en esto de como amado en el amante. Esta es la palabra decisiva que San Juan de la Cruz formula con toda precisión en la base de su relato creyente.
Y dentro de esta misma perspectiva, resulta innecesario indicar con más rigor la forma en que San Juan de la Cruz ha concebido esta unión de tres personas. Su propio despliegue conceptual puede parecer algo forzado, quizá porque ha querido decir lo que resulta ya indecible, la forma del encuentro trinitario. Pero hay algo que resulta evidente en el fondo del poema, conforme a la palabra ya indicada: amante, amado, amor. El Espíritu Santo viene a presentarse como aquel amor inmenso que de los dos procedía. Es el encuentro de amor definitivo del Padre con el Hijo, como lazo de unidad completa de dos enamorados. Y significativamente, ese amor común se expresa en las palabras de deleite que el Padre al Hijo decía. El Espíritu es así conversación, comunión concretizada en forma de palabras inefables, en el silencio puro de la plena transparencia intradivina. Así le dice el Padre al Hijo en aquel amor inmenso que de los dos procedía. Al que a ti te amare, Hijo, a mí mismo le daría, y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. El mismo amor común, espíritu intradivino, se vuelve así principio de comunicación y comunión externa. Ahí termina el primer punto que íbamos a desplegar. Hacemos una pequeña pausa para que hagan comentarios o preguntas, y si quieren, continuamos. Y si no, lo cortamos aquí hasta el sábado que viene. Entonces, no sé si de lo que vengo exponiendo hasta ahora hay preguntas, opiniones, comentarios que quieran hacer. Lo que Hola, bien. Sí, decí, por hola favor. Galo, escúchame, ha sido muy mala la transmisión. Cada rato se cortaba y finalmente se cortó por un tiempo bastante prolongado. Yo te mandé un mensaje, no sé si te llegó. Ah, no, 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 ni me he fijado. No sé, que me En quedo. otro momento cortá y hacelo por audio. No sabía nada, disculpen. Ah, no, bueno, esa es la cuestión. Eh, yo terminaría ahora porque se ve que hay mucho problema con, no sé si Bueno, lo mi terminemos ahora. internet. Bueno, y te quería decir que me parece muy interesante lo que escuché y todo, como para sacar también algunas conclusiones respecto a la factibilidad de la propuesta de Griffith, de volver, Bueno, hacia atrás y mantenernos, no bueno, lo sé. retomamos el sábado que viene. Claro, me parece interesante todo lo que lo que escuché, digamos. Bueno, lo que Espero pudiste que esté escuchar sin grabado, las ¿no es interrupciones. cierto? Que esté grabado, va a quedar grabado lo que, a ver si lo puedo. Sí, sí, lo he Buenísimo. grabado y bueno, espero que en la grabación salga mejor. Lo que yo Bueno, escuché, Lalo, buenas Sí, tardes, ¿cómo estás? No, bien, se escuchó bien. Acá yo te escuché bien. parece. entonces el problema es mío, es mi Sí, internet, el se ve. problema es Milei y los porteños. Nos censuran. Basta, Claro. Lalo. Vos tenés que volver a tu Santiago querido, Cholita, Sí, o a tu eso es San lo que Juan querido. quiero. Eso es lo que quiero, Lauro, la verdad. Bueno, Quiero vení, salir de ¿qué vas a acá. decir que Milei te lo impide? No, vení. No, Bueno, sí, sí. Bueno, te mando un bueno, fuerte abrazo, te quiero mucho. igualmente. Gracias. Bueno, Chao. Vanina, una Profe, ¿cómo estás? yo bien, pero enojado con la universidad que no te da el título. Callate, ya le escribí a los directores. Primero le escribí a la profe.
a la que era alumna tuya, ¿cómo se llama? Fátima. Fátima Lobo. ¿Y Sí, qué me dice dijo la Fátima? que estaba con la mamá enferma. Parece No que me la mamá digas. está bastante complicada. Que me pidió disculpas y me dijo que se iba